Más aliados comunistas para Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El ministro de las FARC certifica la alianza militar de los regímenes de Cuba y Bielorrusia. Álvaro López Miera prosigue en Minsk su viaje iniciado días atrás en Vietnam y que tuvo por segunda parada a Rusia. El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC de Cuba, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, prosiguió en Bielorrusia su viaje iniciado días atrás en Vietnam y que tuvo por segunda parada a Rusia. En Minsk selló la alianza militar de La Habana con el régimen de Alexander Lukashenko. De acuerdo con reportes de medios bielorrusos, el general cubano se reunió junto a varios funcionarios de su ministerio con el jefe del Departamento de Defensa de Minsk, Víctor Krenin. Según esa información, los gobiernos de Bielorrusia y Cuba están interesados en intensificar los contactos militares. Las partes intercambiaron puntos de vista sobre la evaluación de la situación de seguridad en el mundo y la situación político-militar en la región europea. Además, los jefes de los departamentos de defensa discutieron sustancialmente el estado actual de la cooperación militar bilateral y las formas para su mayor desarrollo. Finalizó el servicio de prensa de ejército bielorruso. López Miera llegó a Minsk, procedente de Rusia, donde el martes, apenas 3 días después de la abortada rebelión de los mercenarios del grupo Wagner, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. Tras esa reunión, Shoigu comentó que los amigos cubanos confirmaron su relación con nuestro país, en particular demostrando una comprensión completa de las causas del inicio del operativo militar especial en Ucrania. La visita de López Miera, pese a la parquedad de los reportes de prensa, se produce apenas un mes después de que las autoridades de Bielorrusia y Cuba anunciaran que militares de la isla recibirán entrenamiento en la nación europea, el aliado más implicado en la invasión de Rusia contra Ucrania y con el que La Habana está estrechando lazos políticos y económicos. De acuerdo con la agencia oficial Belta, en esa ocasión se reunieron en Minsk el jefe de Departamento de Cooperación Militar Internacional y ministro adjunto de Defensa con la Cooperación Militar Internacional Valery Rebenko, con la agregada militar naval y aérea en la Embajada de Cuba en Rusia y Bielorrusia, la coronela Mónica Milian Gómez, quien formó parte también de la delegación que ahora acompañó a López Miera. Según ese reporte, se informa que la reunión tuvo lugar durante la 11ª Exposición Internacional de Armas y Equipos Militares MILEX. Las partes discutieron el fortalecimiento de las relaciones de asociación mutuamente beneficiosas entre los ministerios de defensa de Bielorrusia y Cuba. Fue Rebenko quien, a posteriori y a través de su perfil de Twitter, indicó sobre el encuentro la atención principal se prestó al entrenamiento del personal militar cubano en la República de Bielorrusia y el desarrollo de la cooperación militar entre los dos países de manera planificada. El régimen cubano fortalece sus vínculos con los aparatos represivos comunistas de Moscú y Minsk. Algo evidente en los acuerdos ya anunciados durante la visita a Cuba en marzo pasado del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien se reunió con los máximos responsables de las FARC y el ministro del Interior Minint, así como con Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. En la reunión de Patrushev con el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Minint cubano, hablaron sobre la cooperación en el ámbito de seguridad y las amenazas procedentes de Occidente, y acerca de los esfuerzos conjuntos de ambos gobiernos para contrarrestar las llamadas revoluciones de colores y las actividades destructivas que, según los representantes de los regímenes ruso y Cuba, realizan organizaciones no gubernamentales. Esta clase de reunión puso en evidencia que la colaboración entre Moscú y La Habana, y ahora Minsk, más la que existe desde hace tiempo con China, se dirige abiertamente al ámbito represivo.
En el caso de Bielorrusia, los viajes de funcionarios cubanos de alto nivel a ese país son cada vez más frecuentes. La coronela Mónica Milian Gómez, encargada de sellar el acuerdo de entrenamiento militar con Minsk, fue acreditada en agosto del 2022 como agregada militar naval y aérea de la Embajada de Cuba en Bielorrusia. Después de años de desempeñar ese cargo en la representación diplomática de La Habana en Moscú. Como podemos ver, La Habana, el castrismo, está cada vez más cerca de Moscú y como consecuencia se da esta alianza con Bielorrusia, porque para nadie es un secreto que Bielorrusia es un aliado declarado de Rusia y de China. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, planes de China para Cuba pueden ir más allá de la base de espionaje, haciendo caso omiso así a las amenazas de Trump. Si estallara una guerra por Taiwán, advierten analistas, el ejército chino podría operar en América Latina y el Caribe para interrumpir las operaciones militares de Estados Unidos o incluso atacar el territorio continental estadounidense. Los principales legisladores estadounidenses están pidiendo a la administración de Biden que informen al Congreso sobre la estación de espionaje que China supuestamente está construyendo en Cuba. Situación que ya varias personalidades políticas han denunciado y repudiado, como Donald Trump. Pero analistas estadounidenses temen que los planes de China para el patio trasero de Estados Unidos puedan ir más allá de la recopilación de inteligencia. Si estallara una guerra por Taiwán, advierten estos mismos analistas, el ejército chino podría operar en América Latina y el Caribe para interrumpir las operaciones militares de Estados Unidos o incluso atacarlos. En una carta del 22 de junio del jefe de la CIA, William Burns, y el secretario de Estado Antony Blinken, el senador demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el representante republicano Michael McCaul, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, solicitaron información detallada sobre las actividades de China en Cuba, para que ésta sea proporcionada antes del 14 de julio. La preocupación de los legisladores se originó con un informe del Wall Street Journal del 19 de junio, que citaba a funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, diciendo que China está negociando con el gobierno cubano para establecer un centro de entrenamiento militar conjunto en la isla, a solo 166 kilómetros de la Florida. La iniciativa podría conducir al estacionamiento de tropas chinas en las instalaciones y la expansión de la recopilación de inteligencia china contra Estados Unidos. Es imperativo que entendamos con todo detalle la naturaleza exacta y los objetivos de la recopilación de inteligencia de la República Popular de China en Cuba y la asociación militar con el régimen, las implicaciones de tales esfuerzos para los intereses nacionales de Estados Unidos y lo que está haciendo la administración de Biden para mitigar tales esfuerzos y disuadir su mayor expansión con Cuba y el hemisferio occidental. Dice dicha carta, el público estadounidense debe estar seguro de que su gobierno condena inequívocamente esta escalada y está trabajando para hacer todo lo que esté a su alcance para contrarrestarla, escribieron los legisladores, pero de Biden nada por el momento. Blinken le dijo al programa Meet the Press de NBC el 25 de junio que Washington había dejado claras las preocupaciones de Beijing y La Habana y había tenido cierto éxito en evitar que China construyera bases militares en el extranjero. El representante republicano Mike Gallagher, presidente de una comisión selecta sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, dijo a La Voz de América en mandarín en un correo electrónico del 26 de junio, si es cierto, este informe de Wall Street Journal ilustra una vez más por qué es una tontería que la administración de Biden deje de lado las acciones defensivas y revelaciones simplemente para asegurar una audiencia diplomática con el secretario general Xi Jinping. El Partido Comunista Chino es el único partido que busca cambiar el status quo pacífico y priorizar el diálogo interminable sobre las políticas competitivas que invitan a la agresión. El servicio de mandarín de la BOA
envió un correo electrónico a la Embajada de China en Washington para comentar sobre los últimos desarrollos, pero no ha recibido respuesta. El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de China dijo el 20 de junio que desconocía esta situación. Sin embargo, un artículo de opinión del 26 de junio en The Global Times, periódico oficial de China, se refirió a la alarma estadounidense como la campaña de desinformación que proporciona la llamada base de espionaje chino en Cuba. Si se establece una instalación china en Cuba, podría tener consecuencias militares y estratégicas para la seguridad nacional de Estados Unidos, advirtió Gordon Chang, un distinguido miembro del grupo de expertos del Instituto Gastenton. En un artículo del 23 de junio, Chang escribió que agregar silos de misiles nucleares en Cuba le daría al Ejército Popular de Liberación de China la ventaja de tiempos de vuelo más cortos, la que significa menos tiempo de advertencia. Además, las defensas antimisiles de Estados Unidos y los radares están actualmente orientados a ataques desde el Ártico. Desde el norte, Cuba le da a China escenarios para los ataques del sur. David Stuples, profesor de Ingeniería Electrónica y de Radio en la Universidad de la Ciudad de Londres, dijo al servicio de mandarín de la BOA que incluso si China no puede estacionar muchas tropas en Cuba, el puesto de avanzada de Beijing podría recopilar inteligencia de submarinos estadounidenses. Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que se enfoca en las relaciones de la región con China y otros actores del hemisferio no occidental, dijo a la BOA que Cuba pudo haberle otorgado acceso a China a 3 instalaciones de vigilancia de la era soviética tan pronto como 1999 o 2000. Ellis dijo que el establecimiento de una nueva estación crearía la oportunidad para una presencia semipermanente que aumente el nivel de colaboración y coordinación militar entre China y el régimen. La supuesta expansión de China en el patio trasero de Estados Unidos respalda sus ambiciones económicas y políticas, y el acceso a minerales críticos como el litio, el cobre, las tierras raras y recursos como el carbón y el petróleo. Ellis dijo en un artículo publicado recientemente sobre el papel estratégico de América Latina en el conflicto global sobre Taiwán, que parte de la creciente participación de China en la región del Caribe es que 5 de los 14 países del mundo que continúan reconociendo diplomáticamente a Taiwán están ubicados en esta región. Ellis dijo que China podría usar la proximidad de Cuba para desplegar personal de operaciones especiales, interrumpir al ejército de Estados Unidos y atacar al territorio continental de Estados Unidos para romper las cadenas de suministro clave que respaldan la defensa de Washington si Beijing ataca a Taiwán. Chang escribió textualmente y puntualmente, literalmente mejor dicho, una guerra en Asia será luchada en, cerca y sobre la patria estadounidense, tal vez con armas nucleares incluso. Su artículo también afirmaba que el Ejército Popular de Liberación de China podría desplegar misiles de crucero antibuque en Cuba, tanto para atacar las bases de la Marina de Estados Unidos en Florida, como para bloquear el movimiento de los buques estadounidenses. China también podría colocar misiles tierra-aire en Cuba, potencialmente para derribar aviones sobre el sureste de Estados Unidos. Stuples también especuló que China podría eludir la supervisión del gobierno cubano y recopilar ciberinteligencia a través de empresas privadas locales y personal técnico. No es siquiera necesario que el régimen apoye a China, pero obviamente el régimen apoya a China, todos lo sabemos. Es totalmente de conocimiento público. Según un informe de antecedentes del Consejo de Relaciones Exteriores sobre la creciente influencia de China en América Latina, la mayor presencia de China en Cuba es parte de una acumulación de lazos militares que incluyen mayores ventas de armas, intercambios militares y programas de entrenamientos en toda América Latina. Venezuela sigue siendo el mayor comprador de equipo militar chino de la región después de que el gobierno de Estados Unidos prohibiera todas las ventas comerciales de armas a Venezuela en 2006. Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú también han comprado aviones militares, vehículos terrestres, radares de defensa aérea y rifles de asalto multimillonarios de China.
La República Popular de China está invirtiendo en infraestructura crítica, incluidos puertos de aguas profundas, instalaciones cibernéticas y espaciales que pueden tener un doble uso potencial para actividades comerciales y militares malignas. En cualquier conflicto global potencial, la República Popular de China podría aprovechar los puertos regionales estratégicos para restringir el acceso de barcos comerciales y navales de Estados Unidos. Este es un riesgo estratégico que no podemos aceptar ni ignorar, dijo Laura Richardson. También mencionó proyectos civiles de doble uso, financiados o de propiedad china o que podrían usarse con fines militares. Estos incluyen al menos 11 instalaciones en Beijing. Que Beijing está operando para rastrear actividades en el espacio, incluida una con capacidades de espacio profundo en Argentina y capacidades de vigilancia. A falta de una intervención militar para eliminar los activos militares de China en Cuba, Ellis dijo que Estados Unidos necesita mostrar una mano y muy fuerte para demostrar que no perdonará y olvidará y pasará a la siguiente página. ¿Podrá China llegar a dominar Cuba? ¿Podrá el régimen vender la isla a China? ¿Podrá Estados Unidos de alguna manera detener este gran avance que China está teniendo en Cuba y en toda Latinoamérica? Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.